Esto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, neumatos. Amén. Pater gemon, hoentoi suranois, hagias feto to onoma su, el feto gebasileia su, genetheto to thelema su, Josenuranoi kai epiges. Tonarton gemon ton epiusion dos gemins kai apes gemin taupeilema ta gemon hos kai gemei sapekamen toi sopeileta isgemon kai me eseinenke gemas eis peirasmon a la rusa y gemas apo tu poneru. Haire Maria, que haritomene, ho kyrios metasu, euloge mene su enkyuneixin, kai euloge menos ho carpos, tes coiliasu y Jesus. Hagia Maria, Beter Theu, Proseu hypergemon, ton hamartolon, nun kai ente hora, tu thanatu gemon. Amén. Doxa to patri, kai to huio, kai to hagio, neumati, José enarge, kai nun, kai ae, kai eistus aionas, ton aionon. Amén. Eisto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, neumatos. Amén. El presente imperativo de los verbos contractos terminados en omega. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo, pero vamos a hacer, aparte de recordar, lo que vamos a hacer ahora es aplicar todo lo que hemos aprendido, pero contrayendo los verbos. Entonces, epsilon prima, el presente imperativo de los verbos contractos terminados en omega. Yo voy a hacer el primer ejemplo, lo voy a construir todo y después ustedes van a hacer otros ejemplos que yo les voy a proponer. Yo les entrego un verbo, ustedes me lo van a conjugar correctamente, tanto en su forma contracta como en su acentuación. Bien, vamos entonces a empezar a trabajar con esta teoría que les propongo yo a continuación. Vamos a recordar que los verbos contractos funcionan, aparecen cuando sus temas terminan en una vocal fuerte y que pueden ser, en nuestro caso, tres vocales las fuertes, alfa, epsilon y omicron. Exacto. Ahora, cuando esas vocales del tema se encuentran con las terminaciones que también inician por vocal fuerte, se hace lo que nosotros llamamos la contracción. Eso no ocurrió en el verbo anterior, porque el verbo anterior terminó en qué cosa. El verbo liu, en que termina el tema, ¿cuál es? Liu, termina en epsilon, eso no es alfa, ni epsilon, ni omicron. Esto nos va a servir para repasar nuestra cuarta lección y al mismo tiempo para aprender algo de nuevo. En este caso, entonces, tenemos que aplicar las reglas estudiadas. Aquí me equivoco yo, no es la tercera lección, sino la cuarta, porque nosotros vimos con ustedes esto en la cuarta lección, pero en los años anteriores era la tercera lección. Eso quiere decir que nos revisé. Bien, vamos entonces a comenzar con un verbo que conocemos bien, el verbo la leo, que significa hablar o yo hablo. ¿Cuál es la vocal temática? Simplemente quito la terminación, me queda el tema, la le, y ahí aprendí que esa es una vocal temática, epsilon es vocal de qué intensidad fuerte. Entonces, si se encuentra con otra vocal
que tiene esa intensidad, pues tendré que hacer contracciones. Yo voy a hacer el primer ejercicio y ya después les dejo a ustedes que hagan el siguiente ejercicio. Les muestro el cuadro con toda la contracción y de esa manera definimos si sí o si no esto quedó comprendido. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar con el tema. Ya sabemos que el tema es la le. Vamos a hacer la segunda persona del singular. ¿Cuál era en el imperativo? Estamos viendo el imperativo. ¿Cuál era la terminación de la segunda persona singular? Una epsilon. Ahí tenemos el deseo, la necesidad de hacer una contracción. Antes de contraer, esta no es la forma, esto es antes de todo. ¿Dónde debo de colocar el acento? En alfa, porque recuerden que el acento debe ir lo más posible al inicio de la palabra. Una vez hecho esto, ahora sí hagamos la contracción. Voy a colocar lo que no me va a cambiar y esto es LAL. Y ahora voy a colocar la contracción, es decir, el resultado final. Épsilon y épsilon, entonces me tengo que ir a buscar las 4 reglas de la contracción. Una de esas reglas me dice que cuando dos vocales del mismo timbre se encuentran, ¿qué pasa? Se vuelven en su forma larga, o sea, sería una eta. Pero en esas reglas hay una excepción, se nos dice que épsilon con épsilon devienen EI. Y aquí tenemos la correcta forma de la segunda persona singular del imperativo para el verbo la leo. Con el acento, obviamente acá, la ley. Si yo le digo a alguno de ustedes la ley, ¿qué le estoy diciendo? Habla. Eso significaría habla. La ley, habla. Bien, voy para la segunda persona. Estoy haciendo todo el procedimiento de manera que si es útil para ustedes lo hagan. Pero si ustedes ya dicen, yo ya me puedo ir hacia el último paso porque ya lo otro lo hago en mi mente sin problema, pues lo hacen ya no más. Vamos al segundo procedimiento, es decir, vámonos a la segunda persona del plural. Vuelvo a hacer lo mismo, coloco el tema la le y voy a agregar la terminación. ¿Cuál es la terminación de la segunda persona plural del imperativo presente? Agrego et. Esta no es la forma, recuerden. Ahora debo de colocar el acento. ¿Dónde debo de colocar el acento? Divido en sílabas. La, le, te. El acento debe de ir en los verbos lo más posible al inicio. Por tanto, es acá, paroxítono. A condición de que la última sea breve y lo es, una épsilon. Ahora sí, me dedico a hacer la contracción. La al, que es lo que no va a cambiar. Hago la contracción, perdón, ¿cuál es la contracción? Muy bien, me va a quedar exactamente igual a la anterior porque es el encuentro de una épsilon con otra épsilon, o sea, una EI, y puedo agregar tranquilamente lo que me queda faltando, es decir, T. Pregunta, ¿cuál es el acento resultante? Circunflejo, porque recuerden que hay una serie de normas para la acentuación en la contracción que me dicen a mí que cuando el acento antes de contraer cayó en el primer elemento, antes de contraer, el acento resultante va a ser un acento circunflejo. Por tanto, la forma de la segunda persona plural del imperativo presente activo es la leite. Para traducir qué cosa? Hablad hablad vosotros, o hablen ustedes, o estad hablando. Hola, dime. Aquí en la acentuación de esta forma, no aplicaría decir que el acento en circunflejo es porque está en sílaba larga en la posición paroxítono. Bien, lo que tú estás diciendo también es correcto, hijo. En penúltima sílaba larga, el acento es circunflejo a condición de que la última sílaba es breve. Eso que tú dices es correcto. Confirma esto. Lo que pasa es que yo estoy haciendo todo el procedimiento de manera que se entienda todavía más. Y ese todo procedimiento también tenía una regla propia que me decía que si el acento antes de contraer estaba en el primer elemento a contraer, pues
el acento resultante era un acento circunflejo. Entonces, visto de tu manera o visto de la manera como lo estamos haciendo, es correcto. Ah, Bien, gracias. vámonos a la segunda persona del dual. Entonces voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Coloco el tema, la, le. Voy a arreglar un poquito esto acá. La, le. Agrego la terminación. ¿Me pueden recordar cuál era la terminación? De, muy bien, Eton. Van a ver que casi que la contracción es siempre la misma. Entonces, no hay mucho como, no hay mucha creatividad que poner. Entonces, esta es la forma. Ahora necesito saber, antes de contraer, dónde está el acento. Es proparoxítono, la, le, ton. O sea que lo colocaré acá. Proparoxítono, la última sílaba es breve. En este momento, entonces yo me muevo a hacer la contracción. La, ya sé que entre épsilon y épsilon es una excepcionalidad. Entonces esto me va a quedar así. Estas dos cosas me quedan como una EI. Y simplemente termino por añadir lo que tengo que añadir, es decir, ton. Y como el acento cayó en el primer elemento antes de contraer, entonces el acento resultante es este, la leito. ¿Y esto que traduce entonces? Hablad, y obviamente es vosotros dos. ¿Ah? O hablen ustedes dos, cualquiera de las dos. O estén hablando, porque eso es lo que significa realmente el término estén hablando, es decir, un acto permanente, un acto en continuidad. Tercera persona del singular, hago el mismo procedimiento. La, le, y agrego qué terminación. Esto, ahí está. Antes de hacer la forma correcta, donde debe de quedar el acento, es paroxítono, la, le, to. Se tiene que quedar ahí porque la última sílaba es breve. No puedo colocar el acento antes de esa sílaba porque la última, perdón, no es breve, sino que es larga. Ahora, entonces, lo que hago es colocar lo que sé no se va a modificar. Hago de nuevo la contracción que ya la conocemos, es EI. Y finalmente voy a colocar lo que queda faltando, que es do. Ahora, pregunta, ¿cuál es el acento que coloco? Exacto, es un acento que queda agudo porque antes de contraer se encontraba en la segunda parte o el segundo elemento a contraer. Por eso queda así. La leito, que lo traduciríamos como que él o ella hable. Que él o ella hable. Bueno, yo no siento que no es un problema, pero si alguno siente que lo es, puede tranquilamente preguntar, sin ningún problema. Aquí estamos haciendo el hecho incluso de repasar la cuarta lección. Vamos a la tercera persona del plural, hago el mismo procedimiento, coloco el tema, la, le, aquí voy a hacer todo un poco más pequeño porque recuerden que hay dos posibilidades. Voy a colocar acá el tema, la, le, y voy a agregar una de las terminaciones. ¿Cuál terminación puedo agregar? Vamos a agregar entonces con onton, para quien me dijo onton. ¿Dónde coloco el acento? Lo voy a colocar para oxítono, o sea, sobre la omicron. Y ahora me muevo a hacer la contracción. Me quedaré así, lal. Y ahora, ¿qué norma debo de aplicar para la contracción? Me he encontrado una vocal de timbre con una vocal de timbre oscuro. La regla me dice que el timbre oscuro vence en su forma larga, pero epsilon y omicron es una excepción. Por tanto, el resultado es U. Y voy a colocar acá lo que me queda faltando, así. Aquí tengo la forma o una de las formas. ¿Cuál es el acento que debo de colocar? Paroxítono porque antes de contraer se encontraba en el segundo elemento a contraer. Aquí tengo la primera forma, la divido aquí en barras
como para diferenciar un poquito eso. Y voy a colocar la otra forma. Coloco la le y voy a agregar entonces la terminación correspondiente que sería e, to, san. El acento ya lo puse porque es un acento que tiene que estar ahí, basta. Hago la contracción colocando los elementos que no van a cambiar, lal, y como esta contracción ya la estudiamos, épsilon con épsilon, eso se vuelve ei. No voy a hacer como más discusiones sobre eso. ¿Dónde coloco el acento? ¿Cuál acento? En la iota y colocaré ¿qué acento? El acento no agudo, la ley tosani puede estar ahí porque la última sílaba es breve. Esto que traduce que ellos o ellas hablen. Y concluimos el ejercicio, lo concluimos con la tercera persona del dual. Padre, me regala un momentico la anterior diapositiva, por favor. Claro, claro, te la coloco, te la dejo ahí, la ley tosani. Cualquiera de las dos formas que ustedes ven acá es una forma correcta. O la lun, ton, o la ley, to, san. Toda esta forma de construir es importante porque nos ayuda a nosotros, claro, a saber qué es lo que tenemos ante nuestros ojos, a saberlo analizar. Vámonos finalmente a la última persona, la tercera persona del dual. Del dual. Coloco como tema la ley y que voy a colocar determinación, ton, donde coloco el acento, en la segunda epsilon, paroxítono, y ahora vamos a hacer la contracción. Coloco lo que no va a variar, varío o contraigo, epsilon con epsilon se vuelven EI, y finalmente yo voy a colocar lo que quedaba faltando, me queda faltando simplemente el acento. ¿Cuál sería el acento? Sería paroxítono agudo porque la regla me dice que si cayó antes de contraer el segundo elemento, se queda paroxítono, que traduce la ley ton, que ellos o ellas dos hablen. Aquí tenemos nosotros entonces toda esta construcción importante de un verbo en contracción. Lo que vamos a hacer enseguidita es mostrarles todo el cuadro a ustedes, que lo vean completico o para que le hagan la foto, para que lo descarguen después o para lo que ustedes piensen. Yo les voy a dar dos verbos. Ustedes van a hacer o uno o el otro. Lo presento el cuadro, observen el cuadro, aquí ya está completico. Lo que ustedes ven, recuerden que a mí me gusta siempre colocar como estos cuadritos acá, como para que se entienda de dónde procede cada cosa, como ustedes pueden ver acá. Observen de hecho que en la tercera persona del plural coloqué este para este y este para que se pueda ver absolutamente todo, para que sepan de dónde proceden las diferentes terminaciones, la ley, la leite, la leiton, la leito, la luton, la leitosan y la leito. ¿Ok? Primer verbo que propongo, aquí lo escribo. Segundo verbo que propongo. Dos temas que terminan en vocales diferentes, vocales siempre fuertes, pero vocales diferentes. Entonces tienen que hacer uso de las reglas que hemos estudiado a propósito de él. Comiencen, por favor, a hacerlo. Vamos a estudiar el paradigma, digo completo, pues no es completo porque aquí estamos hablando solamente del tiempo presente del imperativo, pero bueno, ese paradigma de los verbos contractos cuya vocal temática, es decir, la vocal que va al final del tema antes de la terminación, es algo. ¿Qué necesitamos hacer? Recordemos que tenemos que tomar el tema del verbo timao,
que pregunto yo a todos ustedes a manera de repaso cuál es el tema. Tima. Vamos a colocar tima. Y ahora vamos a agregar la terminación que corresponde a la segunda persona del singular que lo acabamos de decir. ¿Es cuál? Es una E. Voy a encerrar esto entre corchetes simplemente como para que se sepa que esa no es la forma, sino que es la construcción de la forma. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer con el acento? Lo debo de colocar, obedeciendo a la regla general de los verbos, que me dice que los acentos deben de ir lo más posible al inicio de la palabra. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Tiene 3 sílabas. Lo puedo colocar entonces en la antepenúltima sílaba, recordando que puede ir ahí a condición de que la última sea breve y la última está constituida por una simple epsilon, que es una vocal breve. Por tanto, estamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es la contracción y yo la escribo ya acá. Ti, y antes de colocar la vocal en la que va a quedar contraído esta forma verbal, tengo que obviamente irme a las reglas de la contracción que me proponen aquí dos tipos de vocales con timbres diferentes. Alfa, ¿qué timbre tiene? Epsilon, ¿qué timbre tiene? Y hay una regla que me dice que cuando una vocal media se encuentra con una vocal clara, vence la primera en posición. Por tanto, la vocal resultante tiene que ser esta. Y el acento, como no está en ninguno de los elementos a contraer, pues permanece al principio. Tima. Perdón, en este caso, tima. Recuerden que esa alfa se vuelve larga porque la contracción la vuelve larga. Tima. Y con tima, entonces yo le estoy diciendo a alguno de ustedes, respeta. Por ejemplo, tú me estás faltando al respeto, yo te digo, tima, respeta. Y así sucesivamente. Vamos entonces a la segunda, respeta, honra o alaba, porque esto tiene muchos otros significados. Vamos a la segunda persona, en este caso del plural. Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a colocar el tema, que sigue siendo pues tima, y vamos a agregar la terminación que ya la conocemos nosotros. ¿Es cuál? La de la segunda persona del plural. Colocamos ete, cierro entre corchetes como para que se sepa que no es la forma. Ahora debo de colocar el acento. ¿Dónde debería ir el acento? En alfa, claro, porque al agregar esta terminación que es bisilábica, la palabra se me amplió. ¿Me quedó de cuántas sílabas? De 4 sílabas. Ti, ma, te. Entonces el acento lo debo colocar lo más posible al inicio de la palabra. No lo puedo colocar sobre ti porque iría entonces en contra de la regla del trisilabismo. El acento solo puede estar en una de las 3 últimas sílabas. Hablamos de los verbos y los verbos me dicen que lo más posible al inicio. Entonces la voy a colocar en la antepenúltima sílaba y puede estar ahí a condición de que la última sílaba, que es T, sea breve. T tiene una épsilon, entonces es una sílaba breve. Ahora yo voy a hacer toda la contracción. Coloco lo que no me va a variar. Voy a dejar acá tim. No voy a volver a explicar qué pasa entre alfa y epsilon porque lo acabamos de decir ya. Entre una clara y una media, o una media y una clara, vence la primera en posición, entonces alfa, coloco todo lo otro, entonces me va a quedar una terminación ate. Ahora la cuestión es el acento, es recordar, el acento quedó ubicado antes de contraer en el primer elemento a contraer. La regla me dice que si está en esa posición, entonces el acento resultante es ¿cuál? El circunflejo, entonces lo coloco sobre alfa. Y aquí yo tengo timate, que es como si yo le dijera al grupo que me está escuchando, pero están haciendo otra cosa, respetar. Bueno, o respeten, timate, respeten. Es claro esto. Si alguno de ustedes, comparando lo que hicieron la semana pasada, encuentra que hay algún error y no logran comprender por qué, pueden preguntar en cualquier momento. Vamos entonces a la segunda persona del dual. Miren, estas cosas generalmente cuando uno está en otro curso, en otra parte, no se repiten, porque se supone que ya están, una vez se explican, ya están. Pero el tiempo me ha enseñado que es mejor repetir.
y que la repetición alcanza la asimilación. Entonces, quien ya sabe todo esto, relájese y va repasando. Quien no lo sabe, aproveche la oportunidad para, obviamente, lograr superar las dudas que todavía tenga. En la segunda persona voy a volver a colocar el tema como ya lo conocemos, que sería tima, y vamos a agregar la terminación que sería exacto. Pongo entre corchetes y observen que ya me quedó una palabra también larga, ti, ma, ton. Bueno, ¿dónde debería llevar el acento? Sobre la alfa en la posición proparoxítona. Y la última sílaba contiene una omicron, por lo cual puede estar ahí tranquilamente. Ahora yo voy a hacer la contracción. Coloco la palabra, lo que no va a cambiar. Como ya hice este tipo de contracción, alfa y epsilon vence a alfa en la primera imposición, coloco lo otro. ¿Y cuál es el acento? Oh, perdón, aquí me equivoqué yo porque volví a colocar todo. Listo. ¿Cuál es el acento que debe quedar? Circunflejo sobre alfa, timaton. Respetad vosotros dos. O respeten ustedes dos. ¿Ok? Movámonos entonces hacia la tercera persona de el singular. Hacemos el mismo procedimiento. Coloco tima. ¿Cuál es la terminación que debería colocar? Pero con una omega al final. Luego, aquí lo que se va a modificar es la cuestión del acento, que debería entonces estar ¿en dónde? Sobre la épsilon paroxítona, porque si lo colocase sobre alfa, no podría porque la última sílaba es larga, entonces lo tengo que correr necesariamente hacia la segunda posición o posición paroxítona. Ahora lo que voy a hacer es la contracción, coloco lo que no va a variar, perdón, coloco el resultado de la contracción entre alfa y épsilon, que ya lo sé, más el resto. Y ahora, ¿qué acento debo de colocar? Exactamente, es paroxítono, se va a quedar agudo sobre la penúltima sílaba, porque antes de contraer el acento estaba en el segundo elemento a contraer. ¿Esto cómo lo traducimos? Que él respete, bravo, o que ella respete, bravo. Y ahora nos vamos a la persona de el plural, a la tercera persona. Tenemos dos posibilidades, vamos a hacer la primera posibilidad. O sea, la normalita, la que es muy parecida a las otras, para que veamos pues, que es todo muy igual y después hacemos la otra posibilidad que en algo va a cambiar. Entonces colocamos el tema, vamos a colocar la terminación, que en este caso, ¿cuál sería? Muy bien, san. Recordemos que esa alfa final se considera breve para cuestiones del acento y por la misma palabra. ¿Dónde debo de colocar entonces el acento? Lo puedo colocar proparoxítono porque la última sílaba es breve. Entonces lo puedo dejar ahí. Atención porque entonces la palabra realmente se amplió. Ti, ma, san. 5 sílabas. Entonces yo sé que ni en esta ni en esta podría colocar el acento. Debo de empezar, lo más posible es el inicio, entonces lo más posible es esto, puede estar ahí porque alfa en esta terminación se considera breve. Coloco de nuevo la palabra, lo que no va a cambiar, tim, y ahora voy a agregar el resto de cosas. Ya sabemos esa contracción que resultado da y agrego lo otro. Y agrego lo otro. Bien, ahora, ¿qué acento debo de agregar? Agudo en alfa, ¿por qué? Pues porque antes de contraer el acento estaba en el segundo elemento a contraer. ¿Cómo traducimos esta expresión verbal? Timatosan, bravo, que ellos o que ellas respeten. Ahora hagamos el mismo ejercicio, pero variando la terminación. La voy a variar aquí mismo. La otra terminación, ¿cuál es?
onton. ¿Dónde debo de colocar el acento? Sobre la ómicron, no la puedo colocar sobre alfa porque la última es una sílaba larga. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar una variación en el resultado de la vocal contraída. Porque entonces me tengo que mover hacia otra regla. El timbre de alfa es y el timbre de Omicron es oscuro. Medio y oscuro, ¿eso qué regla aplica? Pense los Muy bien, pense la oscura y la debo de alargar. Por tanto, la vocal resultante es una omega. omega. Timoto-san. Perdón, Timoto. Ya estoy mezclando todas las terminaciones. Aquí voy a agregar timón, ton, acá. ¿Qué acento debo de colocar? Paroxítono, coloco esto acá. Y de hecho se cumple la otra regla, dice que en penúltima sílaba larga el acento es paroxítono o agudo, si la última también es larga, se cumple. Exacto. Aquí timonton o, como decíamos ahorita, timatosan, para significar el concepto de que ellos o que ellas respeten. Y finalmente, la tercera persona del dual nos lleva a hacer el mismo ejercicio. Coloco tima, agrego la terminación, que en este caso, ¿cuál sería la terminación? Bravo. Eton. ¿Dónde coloco el acento? Paroxítono sobre la épsilon y ahora hago la contracción ti. Ya sé qué resultado da entre alfa y épsilon, da una alfa, agrego lo que queda faltando y ¿qué acento coloco? Paroxítono. No, circunflejo no, paroxítono, porque la última, porque antes de contraer, el acento cayó en el segundo elemento a contraer. ¿Cómo traducimos esto? Que ellos dos, que ellas dos respeten, honren o alaben. Todo esto que hemos hecho pues queda en el cuadro siguiente determinado, el cual ustedes pueden hacer la foto o bueno, como quieran hacer ustedes en este caso concreto. Aquí ven las formas. Entonces miren, es bonita la lengua porque entonces en la contracción yo no me puedo dejar llevar simplemente de eton o de etosan, onton o eton. En la contracción, esa primer vocal de la terminación va a tener que variar. ¿Cómo ha variado en los verbos que terminan en alfa? Observen, casi siempre se volvió ate, aton, ato, excepto por una de las opciones de la tercera persona del plural, atosan y luego aton. O sea que el alfa permaneció casi que durante toda la conjugación, exceptuando la variable de la tercera persona del plural. Uno podría casi que ya instintivamente hacerlo y colocarlo y ya. No lo sugiero yo, porque lo que sugiero es que si hay alguno que no ha asimilado las reglas de la contracción, las haga para que las asimile. Pero si hay uno que ya las asimiló, mire y tome la fotografía con su cabecita, con su mente, y eso es todo. Es claro esto. Vamos a ver cómo queda lo otro, cuando nosotros tenemos que, por ejemplo, pensar un verbo cuya vocal temática no es alfa, sino que es omicron, como algunos de ustedes eligieron este verbo la vez pasada para realizar. Estamos hablando del verbo de lo o, que significa yo señalo, yo indico, y vamos a hacer el mismo ejercicio. Es decir, nos vamos a ir, nos vamos a mover a tratar de hacer toda esta conjugación, como lo he hecho ahora, un poquito más velozmente, de manera que todas las dudas que podamos tener al respecto, pues queden clarificadas. Vamos entonces a esto. Lo primero que vamos a hacer es colocar el tema. El tema ya lo reconocemos y es de lo. Y luego agregamos en este caso la terminación que ya la hemos enunciado ahorita, es una simple épsilon. Encierro entre corchetes y bueno, ¿cómo debo de colocar el acento en esta palabra? Siguiendo la norma de que en los verbos el acento está
lo más posible hacia el inicio del verbo. ¿Dónde coloco el acento? En la ETA. ¿Qué pasó con los ejercicios que yo vi la semana pasada? Que como ustedes saben, la base libre tiene un acento circunflejo. Y yo había explicado que esto se debía a que esta segunda persona tenía una terminación primitiva "-thi", que se podía reflejar en algunos verbos, como el verbo "lübe". Algunos de ustedes se dejaron, digamos, llevar por ese acento ahí y me colocaban en la segunda persona del singular ese acento que la verdad no entra en este tipo de verbos y en muchos otros. Eso pertenece a la palabra liuo y a los que están compuestos con la palabra liuo. Liuo compone otra serie de verbos, agregando otras sílabas y van a funcionar siempre de esa manera. Entonces, de loe. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a contraer. Coloco lo que no varía y ahora voy a hacer la contracción. ¿Qué tenemos acá? Una vocal fuerte con otra vocal fuerte. Por tanto, hay que contraer sí o sí. Vamos a buscar las reglas. El timbre de Omicron, ya ustedes lo han dicho, es oscuro y el timbre de Epsilon, ya ustedes lo han dicho, es claro. Ya sabemos que la regla nos dice que entre una vocal oscura y una clara vence la oscura en su forma larga. Pero en esa misma regla está una excepción, que cuando Omicron se encuentra con Epsilon, el resultado excepcional es el diptongo U. Y el acento, pues como está por fuera de la contracción, no hay ningún problema. Entonces yo tengo esta forma de lu o, como algunos pronuncian, de lu. Eso significa señala, indica. De lu. ¿Ok? El mismo ejercicio, casi que este va a ser el resultado, la vocal que va a ir acompañando toda la conjugación. Entonces, ya uno sabe cuál es el resultado, ya es prácticamente agregar las otras cosas. Vamos a la segunda persona del plural. Colocamos el tema de nuevo de lo. Lo que yo estoy haciendo es que ustedes tengan que estar repitiendo las terminaciones hasta que se familiaricen con ellas. Entonces, por eso les pregunto cuál es la terminación de la segunda persona del plural, o sea, del modo imperativo. Ete, bravo. Ahora cierro los corchetes. Díganme el acento donde lo debo de colocar. Es proparoxítono. Debe de ir en la omicron. Lo más al inicio posible tenemos 4 sílabas de lo, te. Y en de, lo, te debemos poner el acento lo más posible al inicio. Acá no, sino en la omicron, porque la última es breve. Entonces, por eso es un acento proparoxítono. Ahora nos vamos a realizar la contracción del. Ya sabemos entre Omicron y Epsilon qué resultado vamos a tener. Bravo. Y colocamos el resto. Padre, me regala un momento, por favor. Claro, claro que sí. Bien. Y observen entonces ustedes el acento. ¿Cuál debe de ser? Circunflejo. Bravo. Debe ser el acento circunflejo. Aquí lo tenemos todos. Circunflejo porque antes de contraer caía en la primera posesión de lute. ¿Cómo traducimos esta expresión? Ustedes señalen o vosotros señalad vosotros. Cualquiera de las dos formas es correcta. Vamos entonces a la segunda persona del dual. Hacemos el mismo procedimiento. Colocamos el tema de lo. ¿Y cuál es la terminación que debemos añadir? Bravo, Héctor. ¿Cuál es el acento en donde lo debería de colocar? Proparoxítono, o sea, en la omicron, no hay ningún inconveniente frente a eso. Y ahora me muevo a hacer la contracción del, es lo que no va a faltar.
Omicron y épsilon contraen en el diptongo propio U, agrego lo que queda faltando y el acento circunflejo, porque aquí tenemos siempre el acento antes de contraer en el primer elemento a contraer. De luto, bueno, y de luto, ¿qué traduce? Vosotros dos, soltad, soltad vosotros dos, suelten ustedes dos. Estamos en la segunda persona del dual. Ahora nos movemos, ahora sí, a la tercera persona del singular, realizando el mismo procedimiento. Coloco el tema de lo y debo de agregar la terminación del imperativo de tercera persona singular, que es bravo. Muy bien. Cierro acá y cuéntenme dónde debe de ir el acento. Debe de ser en este caso paroxítono, porque si fuera proparoxítono tendríamos el impedimento de la última sílaba que regula el acento, larga, entonces lo tengo que mover sí o sí. Ahora nos movemos a la contracción, coloco lo que no va a cambiar, ya sé esto en qué contrae Omicron y Epsilon, contraen en diptongo U, agrego to y cuéntenme qué acento coloco para finalizar. Paroxítono, la vocal débil del diptongo, porque antes de contraer el acento se contraba en el segundo elemento a contraer de luto. Ahora sí, ¿qué traduce esto? Que él o que ella suelte. Vamos entonces a movernos a la tercera persona del plural. Coloco de nuevo el tema de lo, la terminación. Coloquemos la más común en este caso para nosotros, que es muy igualita a las otras. Es decir, to, san. Ahorita hacemos onton. ¿Dónde coloco el acento? Proparoxítono, claro, porque alfa se considera breve para estas terminaciones. Ahora vamos a hacer la contracción. Coloco lo que no cambia del ya sé omicron y épsilon en que contraen en el diptongo U y coloco lo que queda faltando. ¿Qué acento coloco? Exacto, proparoxítono y porque antes de contraer, pues el acento está en el segundo elemento a contraer. Delutosan. Delutosan, que significa que ellos o ellas suelten, señalen, indiquen si quieren, pero suelten, no se parece absolutamente en nada. Cambiemos la terminación. Entonces vamos a cambiar la terminación arriba, en esta misma persona, perdón, a onton. Y cambiándola, pues obviamente tenemos acá el encuentro de dos omicron o omicron. Que si lo vamos a hacer, la primera regla nos dice que cuando dos vocales del mismo timbre se encuentran, se convierten en la respectiva vocal larga. Pero hay una excepción ahí señalada, que omicron y omicron es que se vuelve U. Entonces no vamos a tener ningún cambio durante esta declinación. Y agrego lo que me queda faltando. Arriba donde debo de colocar el acento, paroxítono, y abajo entonces me va a quedar también paroxítono, del un tono, del un tono, del un tono. Basta. Esto siempre para traducir lo mismo que hemos acabado de traducir, que ellos o que ellas señalen o indiquen. Finalizamos con la tercera persona del dual. El mismo procedimiento. Yo espero que esta repetición del procedimiento sirva simplemente para que ustedes se garanticen de comprender algo. Pero ustedes pueden saltarse el procedimiento si ya creen con seguridad llegar al resultado. Entonces no tienen que hacer todo esto que yo estoy haciendo. Pero en caso de duda es mejor seguir paso a paso. Coloco el tema del
y agrego la terminación, que sería en este caso, ¿cuál? Muy bien, eto. ¿Dónde coloco el acento? Paroxítono. Y ahora coloco de nuevo lo que no va a cambiar. Ya sé que esa contracción me da como resultado esto. Agrego lo que me queda faltando y como el acento antes de contraer cayó en el segundo elemento a contraer, pues entonces seguimos moviéndonos por el acento paroxítono. Deluton, que significaría que ellos dos o que ellas dos señalen o indiquen. Les muestro el resultado final, el paradigma de toda la conjugación para que la puedan observar ustedes acá. ¿Qué hay que ver? Que la contracción dio durante toda la conjugación el mismo resultado, el diptongo propio U. Si uno se logra acordar de eso y bueno, está en un examen, es mucho más fácil, porque en sentido práctico dejo de hacer todo este procedimiento y ya coloco lo que tengo que colocar. Pero el problema a veces sucede cuando yo quiero memorizar cada una de esas cosas. Entonces, para alfa memorizo, para U memorizo, y va a llegar algún momento en que tengamos que hacer contracción, pero con otro tipo de elementos. Y entonces, en ese momento va a ocurrir de pronto un poco la confusión. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, un modo que se llama el modo subjuntivo, que es uno de los modos finales que estudiamos durante este curso y que hace un poco estas mismas cosas, no en el imperativo, pero sí en otras formas. Y entonces uno podría creer que las contracciones dan exactamente igual. Entonces, cuando yo veo el indicativo presente y lo comparo con el subjuntivo presente, me parece que es lo mismo. Y a veces sí y a veces no. Entonces, ahí necesitaremos, por ejemplo, seguir el procedimiento. Entonces, aquí es por lógica me da que yo puedo colocar absolutamente durante todo este ejercicio ese diptongo U que ustedes están viendo en la pantalla. Hagamos un análisis morfológico para que sepamos qué elementos tienen que ir dentro de una descripción de un verbo que pertenece al modo imperativo. ¿Ok? Voy a darles un verbo a ustedes que ven en pantalla, el verbo plepeto. Es un verbo que ustedes ya conocen y que pueden reconstruir gracias al aprendizaje gracias al aprendizaje del vocabulario del primer semestre. ¿Cómo comenzamos? Como se comienza siempre en el análisis morfológico. Lo primero que hay que definir es la categoría gramatical que no puede ser sino ser ¿cuál? Verbo, no hay de otro. Eso es lo que estamos trabajando, verbo. Ahora lo que tenemos que definir es el tiempo. ¿Qué tiempo estamos trabajando? Por el momento, entonces es fácil porque es el único tiempo en el cual hemos envuelto de este modo, modo presente, verbo presente. Perdón, dije modo presente, no, tiempo presente, verbo, tiempo presente. Ahora sí, modo imperativo es el que estamos trabajando. El indicativo ya no funciona, nos funciona es el imperativo. El modo de las exhortaciones, de las invitaciones, incluso de las sugerencias. La diátesis, ¿cuál es? Activa. No hemos ingresado todavía a estudiar la diátesis media o pasiva, que la estudiaremos más adelante. ¿Cuál es la persona y número? Este modo conjugado es un modo personal porque me habla de una persona que ejecuta la acción. Viendo allí el verbo plepeto, sobre todo la terminación, ¿a qué persona pertenece? A la tercera persona del singular, correcto. Y ahora lo que yo tengo que hacer es la reconstrucción del verbo. Para reconstruir, una vez identifiqué la tercera persona singular, le quito la terminación y ¿qué le agrego? Exacto, quito la eto y agrego la omega para devolverlo a su estado de indicativo presente activo primera persona singular, es decir, como lo encontramos en el diccionario. Si yo, por ejemplo, no sé qué significa blepo, entonces voy al diccionario
porque sé reconstruir la palabra, la reconstruí, no me acuerdo del significado, voy al vocabulario, voy al diccionario y busco. Tengo blepo. ¿Qué significará este verbo? Es el concepto del ver o del mirar, pero plepeto, ¿qué significa? Que él, bravo, que él o que ella mire o vea. Blepo, un verbo bastante importante porque en la lengua griega tenemos diversos verbos de la percepción visual. Son varios. Entonces es bueno que ustedes ya se familiaricen con blepo. ¿Ok? Ese es un ver mirar físico. También hay otros ver mirar, casi todos los ver mirar son físicos, obviamente, pero involucran otra serie de cosas, otra serie de dinámicas dentro de la persona que mira. En este caso, simplemente la percepción visual, veo y ya, ¿ok?